A veces las historias más poderosas no tienen ni dragones ni ejércitos. Tienen una casa, una promesa y un corazón roto. Hoy te voy a contar una historia que, aunque es animada, toca el alma de millones de personas. La historia de Carl y cómo una aventura inesperada lo ayudó a sanar. Esta es la historia de Up. Todo comienza con Carl, un niño tímido y soñador, fanático de Charles Moons, quien había estado lejos en un lugar llamado las Cataratas del Paraíso, ubicadas en Sudamérica. Un día, Carl vuelve de ver una cinta de su ídolo y escucha una voz que proviene de una casa. Allí, conoce a Ellie, quien estaba jugando en una aventura de replicar el viaje de Charles Moons, una niña llena de energía y con un sueño claro: llegar a las Cataratas del Paraíso. Carl ingresa a la casa y Ellie lo recibe con una sonrisa y una insignia de a bordo. En ese día, Carl, en un intento de recuperar el globo que traía en su viaje, se cae y se rompe la pierna. Ellie esa noche lo visitó y le trajo su globo para subirle el ánimo. Allí fue donde, sin querer, se formó algo. Ellie le confiesa a Carl con su libro que su sueño es tener una casa al borde de las Cataratas del Paraíso y que está dejando las hojas de su libro en blanco para completarlo con recuerdos en esas cataratas. Y Ellie le pide a Carl que le prometa que la va a llevar a las Cataratas del Paraíso, y Carl le dice que sí. Juntos crecen, se enamoran, se casan y comienzan a construir ese sueño. Remodelan la casa que tenían como imaginaban y todo iba bien, pero como muchas veces en la vida, los planes se postergan. Problemas, gastos, imprevistos, la noticia de que no pueden formar una familia y antes de darse cuenta ya son mayores y nunca hicieron ese viaje. Sin embargo, sin poder cumplir su sueño, ellos vivían felices todos los días, estando el uno para el otro. Un día Carl compra 2 boletos de avión para poder cumplirle el sueño a Ellie de ir a las Cataratas del Paraíso. Pero cuando Carl le va a dar la sorpresa a Ellie en un lugar donde el amor había sido testigo de ellos, Ellie cae al suelo en un estado de debilidad total. Con cada día que pasaba, Ellie enferma aún más y Carl le lleva el globo hacia donde estaba, como ella había hecho con él cuando eran chicos, y la anima recordándole su sueño de ir a las Cataratas del Paraíso. Lamentablemente, Ellie fallece dejando a Carl solo y sin cumplir el sueño que tanto quería. Carl queda solo en una casa que ya no suena igual, ya no tiene esas risas, ni charlas, ni aventuras. Pero queda algo más, una promesa no cumplida. Carl, atrapado en la rutina, en el dolor y la nostalgia, un día, cuando quieren construir un shopping en su casa y lo obligan a irse, decide algo impensado: atar miles de globos a su casa y volar hasta las Cataratas del Paraíso, no para disfrutar, sino para cumplirle a Ellie esa promesa, aunque sea tarde. Parece una locura, pero detrás de esa locura hay algo más profundo. Carl no quiere seguir viviendo sin propósito, quiere cerrar su duelo en su propio lenguaje, el de las aventuras que nunca vivieron. Pero Carl no viajaba solo. Sin querer, lleva a bordo a Russell, un niño explorador, torpe pero con un corazón inmenso, que le vino a tocar la puerta de su casa, tratando de conseguir la última insignia que le faltaba para su misión: ayudar a un hombre mayor. Juntos atraviesan selvas, se enfrentan a perros parlantes, aves gigantes y a un villano obsesionado, su propio ídolo, Charles Moons, que actúa como propio reflejo de Carl, a modo de espejismo. Carl se enfrenta a sí mismo, a sus miedos, a su terquedad, a su tristeza, a su apego al pasado y a la imposibilidad de cerrar su duelo. Lo que empieza como una misión para cumplirle algo al pasado, se transforma en una aventura para vivir el presente y dejar todo atrás. Carl aprende, paso a paso, que Ellie no lo ató a un recuerdo, lo empujó hacia adelante, porque el verdadero amor no te encierra en el dolor, te inspira a seguir. Carl emprende su viaje a las Cataratas del Paraíso junto con Russell, y más adelante se sumaron a la historia integrantes como el perro Doug y el ave Kevin, que lo acompañaron y ayudaron en su viaje. Se empieza a ver a un Carl indiferente a todas las cosas, al resto de las personas, salvo a su propia historia. Solo le importaba el recuerdo de Ellie y su propio propósito. Un ejemplo de esto es cuando quiso rechazar a Russell, cuando en aquella tormenta intenta cuidar las pertenencias de Ellie antes que la salud física de él, cuando no acepta a Doug y a Kevin
hasta que la vida lo llevó a tener que aceptar la realidad y cambiar su pensamiento. Su casa reflejaba el apego hacia el pasado, la poca presencia en el presente y la poca esperanza de un futuro sano. Ya emprendidos en el viaje hacia las cataratas del paraíso, Carl se empieza a encariñar con Russell y comienza a ser su figura paterna. Recordemos que el padre de Russell nunca estuvo presente. A su vez, Russell también le contaba sus intimidades a Carl. Ya en un enfrentamiento con su ídolo de la infancia, Charles Moons, Carl empieza a enceguecerse nuevamente por su casa, los recuerdos de Ellie, y deja de lado a Kevin y a Russell, y por consiguiente a Doug, cuando Moons le prende fuego a la casa. Hace todo por apagar el fuego y lo logra. Pero ahora tenía otra misión: salvar a Kevin, ya que Russell se enojó mucho con él. Después de mucho esfuerzo, Carl llega al borde de las cataratas del paraíso, pero se encuentra en una situación en la que no siente nada. No hay felicidad, nada lo mueve a nivel emocional y sintió un doloroso vacío. Carl se sienta en la casa y mira el libro de las aventuras de Ellie, y acá descubre algo. Las páginas que él creía que estaban vacías, Ellie, de sorpresa, las había completado con todos los momentos simples que vivieron juntos, desde un picnic en el parque hasta fotos de su casamiento, cumpleaños que festejaron juntos, y al final del libro hay una fotografía actual de ellos dos. Pero lo que no sabía es que debajo de la foto Ellie le escribió lo siguiente: gracias por la aventura, ahora ve por otra. Acá es donde Carl cambia por completo, entendiendo que las aventuras no necesariamente tienen que ser extremas, que lo más lindo en la vida es el momento presente y las cosas pequeñas que te da justamente la vida. Y por sobre todo, disfrutarlo con la persona que amás. Carl cayó en el final que Ellie sí había cumplido su sueño, el de vivir todas sus experiencias a su lado, y que sin él nada hubiera sido como fue. Esto le permite salir a Carl de su estancamiento emocional y cambia por completo. Carl vacía su casa de las pertenencias, los recuerdos y objetos que tenían con Ellie para tener menos peso y poder volar nuevamente. Esto simboliza que Carl va por un nuevo camino. Al final, Carl se despide de su casa, su símbolo del pasado, y la deja volar. Al final, se encuentra envuelto entre una batalla consigo mismo, representada por su ídolo de la infancia, sus propios miedos, el desapego de su pasado y la muerte de su esposa. La posibilidad de poder ser simbólicamente el padre de Russell ocupando ese rol. Por eso, para ganarle la batalla a Charles, Carl deja volar su casa. Russell lamenta la pérdida de la casa de Carl y Carl le dice: es solamente una casa. Luego, todos están juntos y Carl le da la insignia de a bordo que Ellie le había dado a él cuando era chico, que simboliza para Russell la medalla que le faltaba, la de ayudar a una persona mayor. Carl asiste luego a la premiación de Russell, ocupando el lugar del padre que no fue. Carl ahora tiene la nave espíritu aventurero y la casa que dejó volar aparece al lado de las cataratas del paraíso, donde Ellie siempre había soñado. Up no es solo una película, es una lección de vida. Nos recuerda que el duelo no es olvidar, sino transformar. Que los sueños no tienen fecha de vencimiento y que siempre, incluso en la última etapa de la vida, nos enseña que lo que verdaderamente importa no son los lujos, no es lo físico, sino los momentos simples que te da la vida. Así que si alguna vez sentiste que perdiste algo o a alguien, acordate de Carl, acordate de Ellie y empezá tu propia aventura. Porque mientras sigas caminando, la vida sigue siendo un viaje hacia lo inesperado. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un like, suscríbete y comentame en la caja de comentarios qué enseñanza te dejó Up. Nos vemos en una próxima historia.